Megacampaña para generar percepción de violencia generalizada e ingobernabilidad. A partir de los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en algunos estados del país, en medios de comunicación y también en las redes, se desató una campaña difundiendo mentiras e información sensacionalista, con el propósito de generar una percepción de inseguridad, inestabilidad, ingobernabilidad, incertidumbre, miedo y de desgobierno. La oposición y sus aliados en los medios se dieron vuelo magnificando los hechos. No estamos minimizando la situación. Los hechos ocurrieron y hubo pérdidas dolorosas. Sin embargo, el Gobierno de México, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, está actuando. El Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos de los estados y las fiscalías. Tras los hechos, se han detenido a los responsables de generar estos actos. Veamos este video publicado por Infodemia, iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, encabezado por Genaro Villamil, donde se explica esta situación. Vamos con el video. Medios de comunicación nacionales magnificaron los actos de violencia que se registraron en algunos estados del país la semana pasada, haciendo uso de cifras oficiales de la totalidad de homicidios dolosos, mostrándolas como víctimas mortales de los lamentables hechos de violencia generados por el crimen organizado. Por ejemplo, el 14 de agosto publicó la nota con la cabeza 4 días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos, en la que establecen una tendencia entre los hechos ocurridos en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California y las 260 personas asesinadas en todo el país entre el 9 y 12 de agosto. En Guanajuato, la nota informativa reporta 32 carpetas de investigación por homicidio doloso, pero las autoridades locales no registraron fallecidos por los actos narcovandálicos. En Jalisco y Baja California, Reforma cuenta 16 fallecidos en ambas entidades, pero en Jalisco solamente murieron 3 personas por los hechos violentos, uno un presunto criminal, y en Baja California no se registran víctimas mortales. El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, informó que se reportaron 11 personas fallecidas tras los hechos de violencia del 11 de agosto en Ciudad Juárez, pero Reforma reportaba en su nota 23 fallecimientos. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró en la conferencia matutina de este 15 de agosto que una cosa es la realidad y otra la percepción. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Pero bueno, ya dije, ya informé de cuántos homicidios hubieron el fin de semana. Claro, aquí son dos cosas: la realidad y la percepción. ¿Y qué cosa es lo que manejan los medios informativos del conservadurismo? Pues la percepción, crear un ambiente de miedo, de temor. ¡Qué barbaridad! Es ingobernable el país. No es cierto. También este lunes, Reforma en su primera plana publicó la nota "Se empodera crimen y cruzan los brazos", asegurando que fue corta la respuesta de los 3 niveles de gobierno ante los hechos de violencia en los estados. En el informe de seguridad realizado este lunes 15 de agosto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, aseguró que hubo respuesta inmediata de los 3 niveles de gobierno a los actos de violencia. En estos casos, respuesta
inmediata de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Se trabajó coordinadamente, más allá si en un caso fueron policías o fiscalías estatales que detuvieron, o Fiscalía General o elementos de la Guardia Nacional. Yo le diría que no nada más el fin de semana, siempre la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina han estado dedicados a coadyuvar en garantizar la paz interior en el país y garantizar la seguridad pública allí donde se requiere. Infodemia. Ahora bien, ¿quiénes promocionaron esta campaña? Voy a tomar aire porque voy a mencionar bastantes nombres. Carlos Loret de Mola, Anabel Hernández, Adrián Trejo, Raimundo Riva Palacios, Carmen Morán, Alejo Sánchez Cano, Ricardo Alexander Márquez, Antonio Aranda, Sergio Sarmiento, Sergio Negrete Cárdenas, Mario Maldonado, Ricardo Alemán, el expresidente Vicente Fox, Ciro Gómez Leiva, Jorge Fernández Menéndez, Ricardo Anaya, Marco Cortés, los senadores del Partido Acción Nacional, también Santiago Krill, Jorge Álvarez Maínez, Luis Cházaro, Julen Rementería, Emilio Álvarez y Casa, Jesús Ortega, Lili Telles, y la lista sigue. Y como les decía, si continuamos estaríamos todo el día aquí. Y ahora presentamos los medios que publicaron columnas y titulares amarillistas durante la campaña del fin de semana: The Washington Post, Deutsche Welle, Milenio, El Financiero, El País, Excelsior, El Universal y Reforma. Llama la atención una cosa en particular: la coincidencia de argumentos, pero destaca Ricardo Alemán y Anabel Hernández, que dicen tener una fuente en Palacio que les informó que las acciones de la semana, según ellos, fue orquestado por el mismo gobierno para desestabilizar, para luego imponer el orden y militarizar al país. Esto es realmente algo increíble. Y bueno, como dato, por cierto, ayer durante una intervención en el programa Sin Censura de YouTube, Jaime Hernández, el periodista de la Jornada Sin Fronteras, reveló que la fuente de Hernández, de Anabel Hernández, es un ex agente de la DEA y lo describe como un fantasioso que se dedica a inventar. Veamos este tuit que publicó Ricardo Alemán y lo que dice Anabel Hernández. Aquí del lado derecho vemos lo que dice Anabel Hernández. Una fuente de información muy cercana a Palacio y que ha sido muy precisa en consultas anteriores, me explicó una de las que yo llamaría una de las primeras hipótesis de la violencia coordinada. Se trata de crear la enfermedad para después darte la medicina, generar la crisis para dar una solución, y añadió que se trata de una violencia que el gobierno asume tener bajo control para justificar la militarización total del país e incluso someter a la oposición. Es una especie de extorsión orquestada entre miembros del gobierno federal y el crimen organizado. Ahí lo ven, que se parece mucho al argumento de Ricardo Alemán. Publica en su Twitter: última hora, extra. Me dice una fuente de Palacio que el terrorismo en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California fue ordenado por López Obrador a sus aliados del crimen organizado. La estrategia de incendiar el país y justificar la militarización decretada por AMLO. ¿Lo dudan? En fin, por último, todo esto forma parte de una campaña para influir en la percepción del pueblo, pero la mayoría de la gente ya no se deja manipular. Este país ya cambió, menos la oposición conservadora, que bueno, esa ya no tiene remedio.